Muy bien, para todos los que tengan la duda, vamos a resolver el quiz 3. Hay una persona acá, Gadieles, ¿verdad? Sí. Gadieles está en consulta y se me ocurrió grabar lo que voy a hacer y que todos pues, lo puedan ver. Entonces, dice que el sistema está aflojando, sabiendo que las fuerzas se aplican de forma perpendicular. Calcule el ángulo de forma que la porción CD no intente girar sobre su propio eje, que corresponde al eje Y. Entonces, esa primera parte correspondería a ser la suma de momentos respecto al eje Y posteriormente se iguala a cero. Dice, luego obtengo un sistema fuerza par equivalente en C, que es equivalente a las dos fuerzas. Una vez que ya conocemos este ángulo, hacemos aquello que vimos en clase de trasladar las fuerzas a C. Vamos a enfocarnos en la primera parte. Entonces, lo primero que hay que saber es que si ese ángulo es zeta, entonces por acá también tenemos zeta, ¿cierto? Porque la herramienta es perpendicular a la fuerza. Entonces acá tengo zeta, acá tengo 90 menos zeta, y acá arriba tendría zeta también. Eso lo que quiere decir es que las componentes de esa fuerza va a ser una componente acá en menos x, que va a ser de 40, ahí sería por coseno del ángulo. Porque hace rato no escribo con el mouse. Y otra componente acá para abajo. Esta que puse acá hay que ver que está en x. Luego habría otra componente acá para abajo que estaría en y negativo, y esta es en x negativo. Que sería 40 seno. Entonces esa es la primera parte del problema, entender que la fuerza que está acá arriba es de 40 en x y que acá tenemos una fuerza de 40 en el plano xy que tiene 40 cos de zeta en x negativo y 40 sen de zeta en y negativo. Eso es lo primero que hay que entender. Ahora, uno podría hacer todo el formalismo que vimos en clase, del producto cruz y todo eso, para calcular los momentos respecto a y, o podríamos hacer otra cosa que vimos en clase, que es hacer los momentos directamente utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué es eso? Nos interesa el momento de estas fuerzas respecto al eje Y. Esta componente de acá está en Y. Una fuerza en Y no hace momento respecto a Y. Entonces esta fuerza de acá directamente la vamos a olvidar. Cuando uno hace su momento respecto a un eje, cualquier fuerza que sea paralela a ese eje no hace momento, precisamente por ser paralela. Las únicas fuerzas que hacen momento son las perpendiculares en alguna dirección. Dicho eso, el momento respecto al eje Y ahora sí, dicho eso, el momento respecto al eje Y de las dos fuerzas se calcularía de la siguiente manera. El primer 40 tiene un radio respecto a C, pero respecto al eje Y puramente, que es lo que nos interesa, ¿cuánta distancia hay del eje Y a esa fuerza? No del punto C, sino del eje Y. 7.5. 7.5. Entonces tendremos 7.5 por 40. Y por regla de la mano derecha, bueno, los que están viendo el video no me ven moviendo las manos, pero si hacemos los dedos del eje Y a la fuerza y los giramos hacia la fuerza, el pulgar apunta hacia Y positivo. Entonces esa es positiva. Luego vamos a esta otra, que tiene un brazo de palanca, ¿ven? Respecto al eje Y. Negativo. No, primero el brazo de palanca. O sea, lo que digo es correcto, pero el radio de esta de 40 cos de zeta con respecto al eje Y, ¿cuánta distancia hay? Del eje Y a esta fuerza. 15.
15 sería 7,5 más 7,5. Entonces acá tendríamos 15 por 40 coseno del ángulo. Y si no sabían, uno puede poner... Ah, no, el uso de Paint aquí es muy avanzado. Ahora, yo puse aquí un más por ponerlo, pero vamos a ver la dirección, que es lo que usted mencionó hace un rato. Los dedos van del eje Y a la fuerza. Y luego giran hacia la fuerza, ¿dónde el pulgar? El pulgar apunta hacia abajo, entonces esto era un menos. Esta S la puse solo para no cambiar la fuente ahí. Y eso tiene que ser igual a 0. Ese sería el procedimiento para resolver la primera parte. Ahí lo pueden meter a la calculadora. Ahí lo tenemos en Wolfram y si usan Wolfram, que yo se los súper recomiendo, revisen siempre que el input o la entrada, mira, está en español, sea lo que ustedes querían que fuera. Entonces, claro, es una trigonométrica, ¿no? Entonces les va a dar un montón de soluciones, las cuales dependen de pi. Y las formas aproximadas serían estas de acá, bueno, siempre hay que meterlo a la calculadora. Entonces aquí habría que ponerle n igual 1 y hacer esta multiplicación. Y si uno le pone grados, no lo dará en grados. A ver. Ah, bueno, sí, ven. Ahí me lo dio en grados. Como lo puse acá con el signo de grados, quedó más fácil, porque el otro estaba en radianes. Entonces, con n igual 1, sería la primera solución. No, verdad, demasiado. Queda 300 grados. O sea, la primera solución es 60. Solo que no entiendo por qué acá dice 6 por n menos 1. Si la primera solución acá está en 60. Ah, bueno, es que claro, como es trigonométrica, tiene las dos. El 6n menos 1 y el 6n más 1, donde n pertenece a z, no a los positivos. Entonces la primera solución es con n igual 0. 60 por 1, pues 60, que es la que se ve acá. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, esto igual la calculadora lo hace. Bueno, despejar era todavía más fácil, ¿no? Era nada más cancelar los 40, pasar el 7,5 al otro lado, el 15 a dividir, y quedaba que el coseno del ángulo era igual a medio, y entonces era 60. Bueno, dicho eso, entonces ya tenemos que el ángulo es 60 grados. Esta era como la parte más difícil, ¿no? Lo del sistema fuerza-par también. No, yo diría que eso es lo más fácil. Esto era lo más fácil. Digo yo, porque Se hace muy rápido, es claro. lo que hemos visto, digamos. Ya lo de... Bueno, Para el sistema fuerza-par dice, tengo un sistema fuerza-par en C que es equivalente a las dos fuerzas. Para el sistema fuerza-par, lo más simple es aplicar algo parecido a lo que hicimos en clase. Esta fuerza de 40, pasarla para acá, pasarla a B. Si uno pasa la fuerza de 40 a B, ¿qué aparece? me acuerdo como que aparecía una... Aparece un momento. Ajá. Que ese momento sería el radio de B a la fuerza cruzado con la fuerza. O sea, aparecería un momento en menos Z. ¿Cierto? Y esta otra fuerza de 40 la podemos pasar a A. Y si pasamos esa fuerza de 40, ¿qué aparece?
momento en maceta. En Z positivo. Y esos dos momentos se cancelan porque en ambos casos el radio es 10. Aunque esta está inclinada y hay un ángulo, el radio entre este 10 y este 40, perdón, el ángulo entre este 10 y este 40 es 90. Entre este 10 y este 40 también es 90. Entonces yo puedo pasar las dos fuerzas de 40 a A y a B, agrego un par acá, agrego un par allá, como los pares son libres, simplemente los sumo, no importa que haya una distancia entre ellos. Y entonces tengo que obtener un sistema de fuerza par equivalente de lo que tengo ahora en pantalla, que es más fácil. Lo que no entendí lo del par. Cuando dijo, ok, cuando pasa esto acá. Esta de 40 la pasé para acá. Entonces ahí apareció un par hacia allá, en Z negativo. Sí. Y cuando la otra de 40 la pasé aquí, apareció un par RF en Z positivo. Entonces lo que usted dice es que se cancelan. Y se cancelan porque los dos se calculan como 10 por 40. Entonces se cancelan. Entonces al final, desde el punto de vista externo, porque todo esto ya si uno estudia la mecánica de los materiales, de ahí cambia, ¿no? Pero desde el punto de vista externo es lo mismo que hacer una fuerza aquí y hacer otra fuerza aquí. Entonces ahora lo que habría que hacer es un sistema de fuerza par equivalente en C, ya no con las fuerzas ahí arriba, sino con las fuerzas acá abajo. Y ahí, pues, para sacar la fuerza equivalente, habría que sumar las fuerzas. La fuerza equivalente en X. Vale. Vamos a poner el ángulo por ahí para que nos quede. La fuerza equivalente en X sería 40 menos 40 por el coseno del ángulo. ¿Cómo lo ven? Este 40 positivo, le resto esta. La fuerza equivalente en Y sería menos 40 por el seno del ángulo, que es nada más esta, no hay ninguna otra. Y la fuerza equivalente en Z ni siquiera hay. Entonces la fuerza equivalente sería esto de acá. Luego, el momento respecto, el momento respecto de C, esos son vectores, hay que ponerle sombrero, ¿verdad? Este no era vector, pero esto sí. Bueno, o como en los libros, le ponen negrita a los vectores, eso está, ya entendí por qué lo hacen, es más fácil que, si fuera látex, sí, pero como es Paint. Por cierto, en Paint uno puede poner subíndices, vean. Bien. Nada más la de más pequeña. Así que estamos. Muy bien, entonces, el momento respecto de C sería I, J, K. Vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, le vamos a poner las rayitas, pues. Entonces, la primera fuerza es 40, 0 y 0. ¿Cierto? Es R cruz F, va primero el R. Eso ya está bien, pero eso va aquí abajo. Aquí va primero el R. El R de C a B sería 0 en X, 0 en Y 7.5 en K. Ese sería el momento
de la primera fuerza de esta. Y vamos a ponerle esto aquí. Y vamos a hacer otro por aquí. A eso habría que sumarle. Y ese punto temporal. A eso habría que sumarle el momento de la otra fuerza. Sí, J acá. El R de la segunda fuerza sería 0 en X, 0 en Y 15. y 15. Y la fuerza sería menos 40 coseno del ángulo en X, ¿cierto? En Y sería 0, eso muy allá. Menos 40 coseno del ángulo en X. Y en Z sería lo mismo, pero con seno y negativa también. Y ese sería el momento equivalente. Ahí pues hay que resolver. En este caso la I quedaría nula, la J quedaría no nula y la K quedaría nula. En este caso la I quedaría nula, la J quedaría no nula. ¿En serio? Ah, claro, la J quedaría no nula. Y la K quedaría nula. La I se anula, no tiene momento respecto a X. ¿Cierto? No tiene momento respecto a X, no puede ser, si tiene. Ah, es que lo hice mal. ¿Qué hice mal? No, Ignacio. Está malo esto. ¿Dónde está el error? Usted que nos está viendo en su casa, ¿dónde está el error? Que el menos 40 seno sería aquí. Claro. ¿Cómo fue que me di cuenta? Porque hace un rato ya obligamos a que el momento en Y fuera cero. Y ahorita revisándolo me di cuenta que el momento en Y no estaba dando cero. Es imposible. Si ya obligamos a que esto ocurra, estas las puse mal. Ahora sí. Esta en I no tiene. En J no tiene. Y en K en J es que sí tiene. Claro, que es la que se anula con esta. Porque da menos. Porque, de hecho, ahora, aquí en I no se anula, que era lo que yo... Claro, porque es uno, bueno, más o menos lo ve el diagrama. Un radio de CA cruzado con esta fuerza, sí hace rotación en X. Entonces aquí en I no se anula, en J tampoco se anula, pero cuando sumen este con este en J se les va a anular. Y en K, otra vez se hace cero. Y no va a haber momento, no va a haber momento con respecto a K. Y entonces la respuesta va a ser únicamente la componente I de este. SMC, si lo calculan, va a ser igual a 40 por 15 por el seno del ángulo. Así es como me va a quedar.
¿Cuánto da eso? Calcúlelo ahí, usted tiene la calco mano, para no ir a Wolfram. No vuelve a 60, acuérdense. Ya lo vemos acá. Da 519.61. Y esos son libra. Ah, mira, esos son positivos. Esos son libra pulgada. Y para ponerlo en libra pie, qué bonito. Dividido entre 12. Eso mismo entre 12. Sí, con pies. Vale, eso vale. Perfecto, el paréntesis, eso es sobre 60, si no. 43.3 libra pie. Ahora, esto es en I. Ah, está bonito eso ahí. 43,3 libras en I. Y ya, así se hacía el problema.